Buenas noches con todos. Buenas noches. Con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches, no se olviden de poner su nombre y número de cédula para registrar la asistencia. Y esperemos unos 5 minutos más que se conecte más gente y empezamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches con todos. Por favor, no se olviden de colocar su nombre y apellido en el chat y su número de cédula para registrarles la asistencia. Ya, por favor, demos inicio a la charla. Buenas noches con todos. Como siempre, por favor, me van a ayudar encendiendo sus cámaras un momento para hacer el registro de la asistencia, por favor. Todos los que puedan, por favor, me ayudan encendiendo sus cámaras. Listo, gracias. Pueden apagar sus cámaras. Gracias. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, Sí. sí se puede ver. Gracias. Bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy, que es un tema que igual ya vimos el año anterior, es más bien igual para recordarles, igual a las personas que son de ingreso nuevo. La charla de hoy es el protocolo de prevención y atención en casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia en los espacios de trabajo. Esto va dirigido tanto a hombres como a mujeres. ¿Y cuál es el objetivo general de realizar la socialización de estas charlas? Es establecer lineamientos para la creación de medidas necesarias que prevengan la discriminación, acoso, violencia en los espacios de trabajo. También determinar procesos sistemáticos de la denuncia. ¿Por qué? Porque mediante estas charlas igual si se presenta un supuesto caso de violencia o discriminación, igual en esta charla vamos a socializar cómo se debe hacer se debe realizar más bien la denuncia. Igual vamos a socializar y sensibilizar sobre el acoso, violencia, discriminación laboral y su impacto en la salud mental. Y crear acciones para garantizar la confidencialidad de los datos. ¿Por qué? Porque siempre hay que proteger a las personas que realizan la denuncia. Que es importante igual sobre por qué realizamos muchas veces estas charlas de discriminación y violencia. ¿Por qué? Porque nos dice que según las cifras recientes del INE, el 20% de las mujeres del Ecuador afirman haber sufrido algún tipo de violencia laboral a lo largo de su vida. De ese porcentaje, el 17 manifiesta haber sufrido violencia sexual, 14 violencia psicológica y el 1% violencia física. Y muchos de esos casos no son denunciados por miedo a lo que puedan hacer en el trabajo en contra de las personas que realizan las denuncias. A nivel nacional, igual nos dice que a lo largo de la vida, 20 de cada 100 mujeres experimentan algún tipo de violencia en el ámbito laboral, pero como les dije, la violencia no solo es en contra de las mujeres, también los hombres pueden ser víctimas de violencia y acoso. Igual como nos dice aquí, tan solo 2 de cada 10 mujeres fueron parte de la fuerza laboral o tuvieron un empleo adecuado. Entonces aquí vemos que igual en lo que es violencia de género y también discriminación. ¿Bien? Entonces, para esto es importante saber que vamos a ver algunos conceptos. Saber primero qué es la discriminación en el espacio laboral.
laboral. ¿Qué se refiere a discriminación en espacio laboral? Cualquier trato desigual, exclusión hacia una o más personas. ¿De qué se refiere esto? Por ejemplo, si es que en el trabajo o para la contratación no les contratan ya sea por ser mujer, por el estado civil, ser soltera, ser casada, que a veces pasa en algunas empresas que ven el estado civil, no les contratan por estar embarazadas, por estar en periodo de lactancia, por tener cargas familiares, por su orientación sexual, por la religión, por si tienen discapacidades, por la edad. Entonces, a todo esto se refiere a discriminación en los espacios laborales. Ya dentro del trabajo, a una persona igual se le aísla, se le discrimina, ya sea porque está embarazada o por su preferencia sexual o por su religión o por su etnia. Entonces, esto se llama discriminación en los espacios laborales. Aquí es importante igual saber bien qué es el concepto de acoso laboral. ¿Qué nos dice que es acoso laboral? El acoso laboral nos dice que es todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, potencialmente lesivo, cometido en cualquier lugar de trabajo o en cualquier momento. ¿A qué se refiere esto? Porque muchas veces se confunde el término de acoso. Por ejemplo, cuando digamos en un área el jefe le llama la atención y le dice que porque no hizo bien este trabajo, muchas veces confunden eso con acoso, pero más bien es solo tal vez un llamado de atención porque tal vez no cumplimos bien con algo que teníamos que cumplir en nuestro trabajo, pero el acoso en cambio es diferente. ¿A qué se refiere el acoso? Que la persona va a causar daño de forma reiterada sobre nuestra persona. Y, por ejemplo, en cuanto a cifras nos dice que debe ser, o en cuanto a frecuencia, perdón, nos dice que debe ser por lo menos de una vez a la semana, por los a menos 6 meses continuos. A esto se refiere, ya le consideramos como acoso. Y si esto ya causó en mí afectación a nivel físico, me causó, por ejemplo, estrés, ansiedad, y todo esto me llegó ya a tener a conciliar el sueño, problemas psicológicos, todo esto, a esto ya se le denomina acoso laboral. Igual lo que es violencia contra la mujer en el ámbito laboral. Esto se refiere, como nos dice aquí, a acciones que obstaculicen el acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo lugar. Entonces, ¿qué se refiere a eso? Por ejemplo, si hay dos personas para un puesto de trabajo y les contratan un hombre y una mujer, y a una mujer le da, al que es hombre, le dan un sueldo alto y a la mujer en el mismo cargo le dan un sueldo menor. Entonces, es igual es violencia contra la mujer. Igual si es que, por ejemplo, para un puesto de trabajo no les quieren contratar por la apariencia física, por el estado civil, porque no quieren que sea casada, o porque está embarazada, o porque está en periodo de lactancia, igual es violencia en contra de la mujer. Y en cuanto a lo que son factores de riesgo psicosociales, que es el tema que ya veremos el siguiente mes, que son todos los que se refiere a la organización, más bien en el puesto de trabajo, a cómo está el ambiente, cómo está organizada lo que es la empresa y las condiciones en las que están los trabajadores. Y que todo esto puede afectar a nivel psicológico a todos los empleados. Igual aquí es importante recordar que nos dice que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 331, garantiza a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. Dentro de eso tenemos algo importante que es el eje de prevención. ¿Qué es el eje de prevención? Como su nombre lo indica, es más bien crear la cultura preventiva en las personas. ¿Cómo hacemos esto? Fomentando el compromiso de que para erradicar lo que es el acoso, la violencia, todas las formas que puedan afectar a nuestros compañeros. Igual se refiere igual a aplicar políticas, proyectos, como nos dice aquí, proyectos amigables al personal. ¿Para qué? Para fomentar el clima laboral, crear una cultura preventiva, igual fomentar también que los compañeros se lleven mejor, por ejemplo, crear reuniones extralaborales, igual para fomentar la unión y las relaciones interpersonales. Igual como nos dice aquí, brindar talleres, que es lo que estamos haciendo aquí. Igual estamos brindando talleres de salud, de discriminación, de salud mental, de riesgo psicosocial. Igual dándoles conceptos de lo que es acoso, discriminación. Como nos dice aquí, igual difundir campañas comunicacionales relacionadas con el tema de discriminación, acoso.
Igual aquí tenemos el eje de atención. El eje de atención se refiere ya a la atención a la persona que realiza la denuncia. Entonces, igual tenemos ciertos criterios para la actuación y garantías en este procedimiento. Primero, la protección, siempre la protección a la víctima. Y no solo a la víctima, también a la persona que ha sido denunciada. Entonces, siempre tenemos que guardar la discreción, proteger la intimidad y la dignidad de las personas, como les mencionaba, tanto a la persona que realiza la denuncia como al que se le realizó la denuncia. Igual es importante guardar la confidencialidad. ¿Por qué? Porque que siempre hay que proteger igual a las personas, tanto a la que realiza la denuncia como al supuesto victimario. Igual hay que ser imparciales. Por ejemplo, si es que se realiza una denuncia, una supuesta denuncia, no porque esa persona me caiga mal o la otra me caiga bien, entonces tal vez no voy a continuar con el proceso que se debe realizar o voy a archivar la denuncia. Entonces no se debe siempre ser imparcial y dar un trato justo. Igual debe haber una protección y restitución de las víctimas. Debe haber, como nos dice aquí, la empresa debe tener medidas que van a proteger la salud y restituir los derechos lesionados de la víctima, así como fomentar su inclusión laboral. ¿Por qué? Porque una persona que sufrió víctima o que hace una denuncia de acoso, violencia o de discriminación en los espacios laborales, no, se prohíbe que se tenga represalias en contra de esa persona. Entonces, más bien se debe garantizar su puesto de trabajo. Igual no reincidencia, esto es importante. Si se presenta algún caso o hasta supuestos casos de violencia en los espacios laborales, la empresa debe garantizar, crear acciones ¿para qué? Para evitar que vuelvan a suceder este tipo de casos. Igual tenemos aquí las fases de actuación en el sector privado. Tenemos primero la fase 1, que es la solicitud de intervención. Esto es importante porque ese es el proceso de cómo nos va a realizar la denuncia si tenemos un caso de violencia, acoso o discriminación. Entonces, ¿dónde se debe hacer la denuncia? La denuncia va a ser receptada de forma oficial en la unidad a la persona encargada de talento humano, es a quien se le debe hacer la denuncia. Entonces, ¿quiénes pueden hacer la denuncia? Las personas que pueden hacer la denuncia obviamente son la persona afectada o un representante legal, nadie más. No es que le pueda mandar a un amigo de nadie, sino la persona afectada es la que realiza la denuncia. O también puede relacionar si es que la empresa hay un departamento que maneje un programa de riesgos psicosociales, también es el que puede hacer la denuncia. Entonces, ¿qué se va a hacer después de la denuncia? Nos dice que igual que va a proceder a una valoración inicial por parte de un profesional, ya sea médico o un psicólogo. Igual una persona encargada, delegada de talento humano o un representante legal de la empresa. Y esto también es importante porque una vez que se presenta ya un caso de violencia o discriminación, una denuncia, esto se debe resolver. La empresa tiene un plazo de 10 días para, obviamente, resolver el caso y determinar si es o no efectivamente un caso de acoso. Igual la unidad de talento humano es la que tendrá que efectuar las acciones complementarias. En cuanto a la solución de conflictos laborales, esto se refiere a que si, por ejemplo, ya se realizó una investigación y se deduce que no es más bien un caso de violencia o de acoso y solo es tal vez un problema interpersonal entre colaboradores, entonces, ¿qué se debe hacer? Más bien fomentar el diálogo entre los colaboradores, activar procedimientos de resolución de conflictos y en caso de que sea necesario aplicar la sanción. Como nos dice aquí, conforme al reglamento interno de la empresa, previa la aprobación del Ministerio de Trabajo, el cual no superará el 10% de la remuneración del trabajador. Aquí es importante, igual cuando alguien ya presenta la denuncia, que como les mencioné, la denuncia se debe hacer en la unidad de talento humano. En la unidad de talento humano igual está en la obligación de ¿qué? De crear un comité asesor. Este comité asesor o de ética está formado ¿por quién? Por un médico institucional o el médico ocupacional, el representante legal de la empresa, igual el responsable de la prevención de riesgos psicosociales, igual está formado por el técnico o el encargado del área de salud ocupacional. También para esto, también para esto es importante que el comité tiene acceso y podrá solicitar información adicional que ellos deseen. ¿A qué se refiere eso? Que ellos podrán, por ejemplo, pedir antecedentes de los trabajadores, antecedentes laborales, antecedentes penales, podrán igual a tener acceso a sus archivos, carpetas. Igual ellos tendrán la potestad de ir
a investigar, conversar con los compañeros. ¿Para qué? Para ellos así tomar, realizar un estudio, un análisis y determinar si es o no un caso de violencia. Entonces, como les dije, tienen 10 días para qué, para realizar las investigaciones pertinentes. Bien, igual aquí es importante saber que las personas tienen derecho a la defensa. Entonces, si la persona a la que se le realizó la denuncia tiene derecho, obviamente, a defenderse. Tienen derecho al informe final. Entonces, el comité, como les mencioné, en el plazo de 10 días y posterior a haber realizado ya las investigaciones pertinentes, deberá remitir un informe final a la unidad de talento humano. En el proceso de intervención, entonces, una vez que se realice el informe, la unidad de talento humano recibirá el informe y ellos son los que van a ver si se considera o no como una falta disciplinaria. Se va a aplicar el programa de riesgos psicosociales en caso de ver en la empresa y activar las medidas complementarias para que, para evitar que se vuelva a producir un ataque contra la víctima, siempre protegiendo a la víctima. Entonces, igual nos dice que la comunicación de la resolución, esto es importante, una vez que se llega al informe final y a la resolución que ya consideró talento humano, debe ser socializado a las personas involucradas. Bien. En cuanto a la resolución del archivo, ¿qué se refiere a la resolución del archivo? Se refiere a que ya se va a detener la investigación y va a quedar archivado o el proceso se queda ahí. Entonces, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando la renuncia de cuando la denuncia queda ahí, cuando la que hizo la denuncia ya no quiere continuar con el proceso y renuncia a la denuncia. Entonces, ahí queda archivado este proceso. Otra, cuando ya después de la investigación y en una valoración inicial vemos que no hay los objetos completos o vemos que posterior a la investigación no tiene los objetos necesarios como para catalogarlo como un proceso, como un caso de violencia, entonces igual queda archivado. En cuanto al seguimiento y control, una vez que la unidad de talento humano será la encargada de realizar el registro y seguimiento de los casos de violencia, discriminación o acoso. ¿Para qué? Para que si hay una investigación, una inspección por parte del Ministerio de Trabajo, la unidad de talento humano igual deberá tener un registro de todos los seguimientos que ha hecho en estos casos de violencia y acoso. En cuanto a la fase de reparación y sanción, esto nos dice que en cuanto a las garantías y medidas, los servidores que sean víctimas de discriminación, acoso laboral y violencia tendrán el apoyo de la institución o la empresa para promover el total restablecimiento y pleno ejercicio de sus actividades laborales. Como dije, no debe haber represalias en contra de las personas o de las víctimas, más bien se debe garantizar su puesto de trabajo. Y si más bien la persona o la víctima no se siente bien en ese puesto de trabajo, también se puede realizar un cambio de puesto de trabajo a un lugar donde ella sienta un confort y se sienta más cómoda para trabajar. Igual es importante porque el servidor tendrá acceso o derecho a recibir ayuda psicológica de ser necesaria. Eso igual es algo que la empresa tiene que promover, ayudar. ¿Para qué? Para que reciba la asistencia o ayuda necesaria del especialista, ya sea por parte del Ministerio de Salud Pública o por parte del IES. En cuanto a las medidas de sanción que ya les mencionaba, las sanciones se aplicarán de conformidad a lo establecido en sus reglamentos internos, previo a la aprobación del Ministerio de Trabajo, el cual no superará el 10% de la remuneración del trabajador. Y las conductas que se denuncien como acoso laboral serán valoradas por la autoridad del trabajo según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas. Pueden ser consideradas causal para solicitar visto bueno ante el inspector de trabajo. En cuanto a las medidas adicionales, esta vía de resolución puede ser inicial en cualquier momento por el trabajador o la trabajadora. Entonces, esto también es importante porque nos dice que si en la empresa se presenta algún caso de violencia, acoso, yo quiero denunciar, siempre es importante realizar primero o arreglar todo de manera interna, realizar, como les mencionaba primero, la denuncia en la unidad de talento humano de la empresa. Pero si no, pero hay casos en los que yo sí puedo realizar e ir directamente al Ministerio de Trabajo a realizar la denuncia. ¿Cuáles son estos casos en los que se puede acudir directamente al Ministerio de Trabajo? Son cuando las dos partes hayan rechazado cualquier intervención, no quieren que la unidad de talento humano, o también cuando no aceptan la resolución que se tomó en la empresa, o o como ellos no están conformes también con el informe final, entonces da igual. O cuando la persona, la víctima, el daño ha sido demasiado grave, por ejemplo, el daño
psicológico, ha tenido daño físico que ha sido grave, entonces en ese caso sí se aconseja acudir directamente al Ministerio de Trabajo a realizar las denuncias. Bien. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta del tema. Y igual les recordarles que este protocolo de violencia y discriminación se les va a compartir a todos ya sea por sus correos o también se les va a compartir en los diferentes grupos de WhatsApp. Y si no tienen ninguna pregunta, podemos igual Muchas dar por gracias. finalizado Tal el vez chat. alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, algo que comentar. Bueno, no se olviden que el anterior test está habilitado hasta este domingo. Por favor, traten de realizarlo. Hasta el momento tengo como 30 personas de más de 100 que somos. No se olviden de realizarlo, por favor. Eh, y ya yo les estaré mandando el link de este test cuando ya se lo subo. Muchas gracias. No, Una muchas buena gracias. Una noche. buena noche. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Buenas noches, noches, que estén gracias. bien, gracias. Gracias.